¿Qué es la gracia? A simple vista, parece una palabra sencilla, ¿no? Algo bueno, positivo. Pero créanme, debajo de esa superficie se esconde uno de los debates más intensos y transformadores de todo el pensamiento occidental. Por 2000 años, esta idea ha redefinido imperios, ha encendido revoluciones y, sobre todo, ha moldeado la forma en que millones de personas se ven a sí mismas. Así que vamos a meternos de lleno a desentrañar este gran misterio. En el fondo, el concepto es súper simple. La palabra gracia, que viene del griego charis, significa un regalo. Así de fácil, un favor que no merecemos. La benevolencia de Dios ofrecida sin costo alguno. Suena bastante pacífico, ¿verdad? Pues bueno, esta definición tan simple es en realidad el epicentro de un terremoto intelectual cuyas réplicas todavía sentimos hoy. Porque, claro, en el momento en que hablamos de un regalo, surge una pregunta que lo complica todo. Si la salvación es un don, ¿qué papel jugamos nosotros en esto? ¿Somos simples espectadores que se sientan a esperar que la gracia nos caiga del cielo? ¿O es que nuestra libertad, nuestras decisiones y nuestras acciones tienen algo que decir? Justo ahí, en esa tensión entre el poder absoluto de Dios y la libertad humana, es donde nace toda esta controversia. Nuestro viaje arranca en el siglo V, con un verdadero choque de titanes que, sin saberlo, puso las reglas del juego para todo lo que vendría después. Por un lado teníamos a Pelagio, un monje totalmente convencido del poder de la voluntad humana. Y por el otro, a Agustín de Hipona, un obispo que, después de una vida bastante movida, había aprendido una lección muy pero muy diferente sobre nosotros. Y aquí se ve clarísimo el contraste. Para Pelagio, la voluntad humana es, digamos, como un atleta en su mejor momento. Fuerte, capaz, totalmente libre de elegir el bien si le da la gana. Pero para Agustín, la cosa es muy distinta. Él ve esa misma voluntad como algo herido, fracturado por el pecado original. Dice que sin la ayuda directa de la gracia, nuestra voluntad no es libre, sino que es esclava de sus propios impulsos. Son dos visiones del ser humano que no podrían ser más opuestas. Y ojo, que las ideas de Pelagio tenían consecuencias enormes, un verdadero sismo teológico. Si no hay una herida original, entonces el pecado de Adán no nos afecta. Si Adán iba a morir de todas formas, entonces la muerte no es un castigo. Y si podemos salvarnos solos, entonces Jesús no es tanto un salvador, sino más bien un gran ejemplo a seguir. De repente, cosas fundamentales como el bautismo de los niños, pues perdían todo el sentido. Era, básicamente, reconstruir el cristianismo desde cero. Obviamente, la Iglesia tuvo que tomar una decisión. En el año 418, en el Sínodo de Cartago, el veredicto fue claro y contundente. La doctrina de Pelagio fue condenada. La visión de Agustín, la de una humanidad que necesita desesperadamente la gracia de Dios, se convirtió en la postura oficial, en la ortodoxia. Pero, aunque se cerró el caso en los papeles, el debate estaba lejísimos de terminar. La pregunta quedó ahí, latente. Ahora demos un salto gigantesco de 1000 años en el tiempo. Esa tensión entre la gracia y las obras que parecía dormida estaba a punto de estallar de la forma más explosiva que se puedan imaginar, y el epicentro fue un monje llamado Martín Lutero. Él sentía que la iglesia de su época se había olvidado por completo de Agustín y que en la práctica se había vuelto pelagiana. Su respuesta fue un regreso radical, un redescubrimiento total de Agustín, pero con esteroides. El grito de guerra de Lutero, el corazón de toda su revolución, se puede resumir en dos palabritas que lo cambiaron todo: sola fide, por la fe sola. Para él, ser justo ante Dios no dependía de cuántas cosas buenas hacías, ni de los rituales, ni mucho menos del dinero. Dependía de una única cosa: la fe. Pero ojo, no una fe intelectual, sino una confianza total, absoluta en la promesa de Cristo. Y aquí viene la joya de la corona de su teología, la idea más potente y controversial: la justificación forense. Pensemos en un tribunal. Lutero dice que Dios no nos transforma por arte de magia en personas buenas. No, lo que hace es actuar como un juez que, al ver nuestra fe, nos declara inocentes. ¿Y cómo? Pues nos cubre con el manto de la justicia perfecta de Cristo. Por dentro seguimos siendo pecadores, sí, pero a los ojos de Dios estamos absueltos. Entonces el proceso se vuelve increíblemente simple. El ser humano pone la fe, esa confianza ciega, y Dios, como respuesta, da su veredicto, justo. Y ya está. No hay que andar juntando méritos ni subiendo una escalera de perfección. Es un evento, un acto divino e instantáneo. Esta frase que se le atribuye a Lutero es impactante y a menudo se malinterpreta. A ver, no es una invitación a pecar sin control. Para nada. Es la forma más radical de explicar su doctrina. La justificación por la fe es tan poderosa, tan total, que ni siquiera nuestros peores pecados pueden anularla.
siempre y cuando esa fe siga ahí, firme. Es una separación total entre el plano de la salvación y el de nuestra conducta diaria. Como se imaginarán, la onda expansiva de Lutero sacudió los cimientos de la Iglesia Católica y la obligó a definir su propia postura con una claridad nunca antes vista. La respuesta oficial llegó con el Concilio de Trento, y no fue un simple no a todo lo que dijo Lutero, fue un esfuerzo monumental por crear una síntesis, un sistema que le diera su lugar tanto a la gracia de Dios como a la cooperación humana. Y aquí está la diferencia clave, el meollo de todo el asunto. Si para Lutero la justicia es algo imputado, como una capa que nos ponen encima, para Trento la gracia de verdad nos cambia por dentro. No es solo una declaración legal, es una transformación real, ontológica. La gracia no solo nos declara, sino que nos hace justos, metiendo en nuestra alma el amor y las virtudes. Por eso mismo, para Trento, el proceso en un adulto es distinto. A ver, la gracia siempre da el primer paso, es el motor que arranca todo. Pero la persona, movida por esa gracia, tiene que cooperar libremente. Y esa cooperación no es algo pasivo, implica actos bien concretos. Tener fe, tener esperanza, arrepentirse y, claro, querer empezar una vida nueva a través del bautismo. Y para explicar este proceso tan detallado, Trento armó un esquema de causas, casi como si fuera un mapa teológico. La causa final es el objetivo, la gloria de Dios. La eficiente es quien lo hace, Dios mismo. La meritoria es lo que lo hizo posible, Jesucristo. La instrumental es la herramienta, el bautismo. Y la causa formal, que es la clave de todo, es la transformación en sí, esa justicia que se nos infunde y nos renueva por dentro. La ruptura de la Reforma entre la fe sola y la fe y obras fue sin duda un antes y un después. Pero no crean que ahí se acabó la historia. Esa tensión fundamental, ese baile delicado entre lo que hace Dios y lo que hacemos nosotros, siguió y siguió resonando, tomando nuevos nombres y creando nuevos conflictos a lo largo de los siglos. Un ejemplo fascinante de esto es el jansenismo, un movimiento católico de los siglos XVII y XVIII. Se le llamó un agustinismo rígido. ¿Por qué? Porque llevaron las ideas de Agustín hasta sus últimas consecuencias. Creían en una gracia irresistible, o sea, si Dios te la da, tu voluntad no tiene opción, no puede más que aceptarla. Y ahí lo tienen de nuevo, el mismo dilema, la misma pregunta de siempre, solo que con otro nombre. Y con esto, volvemos al principio. 2000 años de debate, desde Pelagio, pasando por Lutero y mucho más allá, todo gira una y otra vez alrededor de esta pregunta fundamental que no tiene una respuesta fácil. ¿Dónde termina la acción de Dios y dónde empieza la nuestra? ¿Somos los autores de nuestro destino o simples actores en un guión que ya está escrito? Es una tensión que no solo define la teología, sino que define lo que significa ser humano, dejándonos con la tarea interminable de encontrar nuestro propio equilibrio,